En este recorrido de Cuaresma que venimos haciendo, nos presenta hoy la liturgia una oración penitencial que realiza el profeta Daniel en su época. Para alcanzar un buen proceso de conversión, es necesario dejar en gran medida la oración que dirigimos al Señor para que ella haga su labor entre nosotros. Esta oración que realiza Daniel es una oración comunitaria, donde además de reconocer sus pecados, reconoce los pecados del pueblo y la hace bajo dos líneas. Primero, la sensación del pueblo y segundo, lo que le toca a Dios. ¿Cuál es la sensación del pueblo? Reconocemos nuestros pecados, reconocemos que nos hemos alejado de la alianza, reconocemos que no hemos cumplido tu voluntad y a nosotros nos queda hoy la vergüenza por haberte abandonado. Eso es lo que se llama en el proceso de conversión o para una buena confesión, el dolor de corazón, el arrepentimiento, la vergüenza que nos da el hecho de haberle fallado al Señor, haber violado su palabra, haber roto la armonía con Él y con los demás. Pero lo que le toca a Dios, dice Daniel, a ti, Señor, encomendamos el perdón, porque sabemos que eres compasivo y siempre nos perdonas. Por grande que sea el pecado, por grande que sea la distancia que tengamos del Señor por nuestros actos, sabemos que acudimos a Él como Dios compasivo y misericordioso. Un Dios que perdona siempre, con la única condición que el pecador reconozca su culpa y haga un propósito de mejorar. Esa doctrina fue actualizada por Cristo Jesús muchas veces en el texto del Evangelio. Tal vez la más clara es la que aparece en aquel momento cuando le presentan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio, que era en la ley judía un pecado que se condenaba con la muerte, apedreando a la mujer en una plaza pública. La ponen delante del Señor, viene la confrontación de Jesús con aquellos que la acusaban, el que es sin pecado, que tire la primera piedra, todos se van y queda la pecadora sola con Jesús. No estaba siendo acusada en forma injusta, de hecho era una adúltera, pero le dice el Señor, ¿dónde están los que te acusan? Y dice ella, no hay nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. Esa es la misericordia divina. Pero el compromiso de cambio le dice el Señor, vete y en adelante no peques más. Por eso ciertamente confiamos en la misericordia de Dios, pero también tiene que haber la parte del ser humano, y es el compromiso por evitar una vez más el pecado, por llenarse de las armas espirituales para evitar caer en aquellas realidades que lo alejan de su Dios. Esas armas espirituales son la oración constante, la lectura de la palabra que hace como coraza, la práctica de las obras de caridad que nos defienden frente al enemigo. Esas armas no las podemos descuidar. Por más que queramos salir de nuestros pecados, solos somos incapaces. Necesitamos de esas ayudas divinas para perseverar en el bien obrar. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo 6 de San Lucas y da el Señor una enseñanza corta pero muy profunda a los apóstoles, donde los lleva a reproducir las actitudes y los sentimientos de Dios. Siendo criaturas, la tarea es reproducir esos sentimientos y comportamientos de Dios. Comportamientos como la compasión, sean compasivos como el Padre Celestial es compasivo. Si Él siempre perdona, si Él siempre acepta la disculpa del que se ha equivocado, si Dios siempre da una nueva oportunidad, eso nos pide también el Señor a nosotros, que seamos compasivos con los demás. Pero a veces nosotros, llenos de imperfección y de pecado, sí ponemos límites al perdón que podemos ofrecer. Y en ocasiones somos implacables para no pasar ni una más a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha herido. Luego vienen dos prohibiciones: no juzguen y no serán juzgados. Tristemente hemos afinado una habilidad particular para enjuiciar a medio mundo, por lo que sabemos o por lo que creemos saber sobre los demás. Y juzgamos, y después del juicio viene la otra prohibición. Condenamos con una facilidad enorme a aquel que se ha equivocado. Y ahora dice el Señor, ni juzguen ni condenen, porque el que juzga y condena también será juzgado y condenado por Dios. El que no juzga y no condena tampoco será ni juzgado ni condenado por el Señor. A veces quisiéramos hacer con Dios negocios irregulares, donde Él nos permita enjuiciar y condenar a todo el mundo,
dictar condena sobre aquella persona que se ha equivocado, pero cuando se trata de mi relación con Dios, quisiéramos que el Señor ni nos juzgue ni nos condene por nada, que sea complaciente. Y así no funcionan las cosas con el Señor. Por eso termina diciendo, la medida que usen, la usarán con ustedes. El que es implacable, intolerante, inmisericordia, eso mismo recibirá del Señor. Pero el que es generoso, compasivo, que perdona, que acepta, que da nuevas oportunidades, eso mismo recibirá del Señor. Pero mucho más, porque dice el Evangelio, será una medida remecida, rebosante. Es como cuando uno quiere llenar un tarro, que lo remece para que quepa un poco más. Así será la medida de aquel que ha sido misericordioso. Dios lo va a llenar y a rellenar de misericordia. Pidámosle al Señor que en estos días de Cuaresma, donde la Iglesia nos invita a la reconciliación y a la penitencia, no solo nos derritamos de amor por Dios que nos perdona, sino que nos derritamos de amor por el hermano porque queremos perdonarlos, aceptarlos y comprenderlos.